niños, que antes vamos a empezar con la definición de lo que es la reanimación cardiopulmonar básica. Cuando hablamos de una reanimación cardiopulmonar básica, es aquella cuando no utilizamos ningún instrumento aparte más que lo que tenemos a la mano. Entonces, la reanimación cardiopulmonar básica es el conjunto de maniobras que permite establecer si un niño o niña se encuentra en situación de paro cardiorrespiratorio. Eso es lo primero que tenemos que detectar, si el paciente está en paro cardiorrespiratorio o si tiene riesgo inmediato de entrar en ella y sustituir la función cardiorrespiratoria inicial. Esa es la principal función de la reanimación cardiorrespiratoria. ¿Sale? Y como les decía, cuando hablamos de reanimación cardiopulmonar básica, es cuando tenemos ningún equipo, o sea, es el que le hace, como dicen en los libros, el reanimador Lego, hasta que el paciente se recupere, o se puede iniciar una reanimación avanzada. La RCP básica, hay una que es instrumentada cuando se emplean, por ejemplo, material médico como bolsa autoinflable, desfibrilador semiautomático, sin requerir entrenamiento en RCP avanzada, mientras que aquella del RCP avanzada es aquella que se realiza por personal entrenado, como ustedes que ya han realizado cursos y demás, incluye la intubación, la ventilación mecánica, la canalización de vías, inotrópicos y uso de desfibrilador, que eso es lo que vamos a ver mañana. ¿Quién debe de realizar una reanimación cardiopulmonar básica? Cualquier paciente debiera de saber hacer una RCP básica. Todos nosotros, más que nosotros como médicos, debemos de saber la básica y la avanzada, pero de hecho hay muchos cursos para papás, para familiares, para personal que no es médico y que debe de estar entrenado para realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar. Y es que lo que se ha visto es que está bien demostrado que cualquier maniobra de RCP que se da de forma inicial en un paciente que tiene parada cardíaca o que está con una parada inminente es que mejore el pronóstico del paciente, ¿sale? Y básicamente uno de los cambios que se ha hecho a través de los años es que cuando yo era estudiante, por ejemplo, se hacía en el orden de ABC, tener la vía aérea permeable, ver la respiración o el breathing y después las compresiones torácicas. Sin embargo, se ha visto que con el paso del tiempo, el dar primero las compresiones, después despejar la vía aérea y posteriormente la respiración, ha dado buenos resultados porque cuando nosotros empezamos en vía aérea, nosotros oxigenábamos primero al paciente. Sin embargo, si el paciente acaba de caer en paro cardíaco, seguramente tiene algunos niveles de oxígeno en sangre y con las compresiones podemos hacer que ese oxígeno que tiene ahí llegue a los órganos que queremos perfundir, que básicamente es el cerebro y el corazón. Hay diferentes causas de reanimación de paro cardiopulmonar, o sea, tenemos que buscar cuál es la causa para tratarla. Sin embargo, la idea de la reanimación cardiopulmonar básica es que nosotros podamos dar esta sin saber cuál es la causa inicial, ¿sale? En menores de 1 año, lo más común es que el paro cardiorrespiratorio se dé por infecciones respiratorias o otras afecciones respiratorias, como por ejemplo un cuerpo extraño o algunas otras cuestiones que den hipoxia. También infecciones respiratorias como neumonías, obstrucción de la vía aérea, como les decía, y aunque en México lo vemos poco, en países fríos o más del norte se ve mucho más común, el síndrome de muerte súbita del lactante es una de las causas importantes de paro cardiorrespiratorio. En mayores de 1 año, y eso se da hasta adolescentes, la principal causa de paro cardiorrespiratorio es el traumatismo. Generalmente cuando nosotros vemos pacientes accidentados por accidentes de vehículos automotor, generalmente motos o coches, esa es una causa bien común. O algo que se da también común en niños menores de 10 años es el ahogamiento. De hecho, en el servicio de urgencias donde yo estoy los domingos, es hasta cierto punto común que nos lleguen niños ahogados, ¿no? Y por eso hay una serie de regulaciones que ha hecho la Academia Americana de Pediatría sobre el uso de albercas en niños. Los politraumatizados, por lo que decíamos, y otra, en niños pequeños pueden ser las intoxicaciones por agentes detergentes o algunas otras sustancias que hay en casa, y en adolescentes, abuso de sustancias, ¿no? Alcohol o marihuana o cocaína, que pueden hacer, o algunas otras drogas de diseño, que pueden hacer que el paciente se intoxique y llegue a parada cardíaca.
En adultos y sobre todo, o también, perdón, también en niños, pero enfermos crónicos, infecciones, cardiopatías y alteraciones respiratorias son las causas más comunes de parada respiratoria. Entonces siempre hay que tener en cuenta esto, ¿sale? Y es que, por ejemplo, el paro cardiorrespiratorio extrahospitalario en países desarrollados se dan de 8 a 20 casos por cada 100,000 habitantes. Y en el caso de RCP intrahospitalario se calcula que se da entre el 1.5 y el 4.5% de los pacientes hospitalizados. Entonces, nosotros debemos estar preparados por si no tenemos un paciente con paro cardiorrespiratorio que nos encontremos en la calle en un accidente o demás, o si se da RCP intrahospitalario. Como les decía, cualquier eh, cualquier persona que tenga los conocimientos básicos está obligado a dar RCP inicial. ¿Sale? Entonces vamos a hablar ya directo sobre lo que es la reanimación cardiopulmonar básica. Y algo que ponía ahí perdón, les digo que no sé qué está pasando con este. Ya está otra vez, ¿verdad? Ya. Perdón, no sé por qué hay tantas fallas técnicas. Bueno, entonces, algo que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros estamos ante la presencia de un paciente con parada cardíaca o con inminencia de parada cardíaca es en qué medio estamos. Si estamos en el evento intrahospitalario o si estamos en el contexto extrahospitalario. Entonces, seguramente ustedes ahora que empiecen a rotar nuevamente en los hospitales o que hagan su internado, va a ser común que ustedes entren en la cadena de supervivencia de paro cardiorrespiratorio intrahospitalario. Aquí lo primero que tenemos que hacer es la vigilancia y prevención. Todo paciente que ingresa en muchos de los hospitales se les puede hacer un riesgo de paro cardíaco o riesgo de complicaciones, ¿sale? Lo primero que se tiene que hacer es reconocer que el paciente está en paro cardíaco o está en riesgo de paro cardíaco, y eso se hace mediante la exploración física que vamos a ver más adelante. Y lo primero que tenemos que hacer dentro de un hospital es activar el sistema de emergencias. Aquí, por ejemplo, en el Hospital General de México, que es un hospital tan grande, no tenemos ese sistema. Sin embargo, muchos hospitales privados o muchos hospitales donde se concentran en una sola torre o en un solo edificio, la mayoría del hospital, se activa un código por teléfono o se activa, marcas al conmutador y el conmutador le dices, hay un paro cardíaco en tal lugar. Algo que es bien importante es que siempre tenemos que ubicar dónde estamos nosotros y dónde está, o sea, dónde se está llevando a cabo el paro cardíaco. Entonces es común, por ejemplo, si están en un paro cardíaco intrahospitalario, que digan, hay un paro cardíaco en la habitación 302 o un código azul o código, dependiendo el hospital, hay ciertos códigos que se tienen que manejar, y ya que se reconoce y se activa el sistema de salud, tienen que llegar el personal de salud y empezar la reanimación cardiopulmonar de alta calidad, que ahorita es lo que vamos a ver, y se debe de iniciar inmediatamente que nosotros tengamos el paciente. Ahorita hablamos un poquito de la desfibrilación rápida, cuando en muchos hospitales, en muchos aeropuertos, en muchos centros, ya hay un DEA que nosotros podemos utilizar, sobre todo si estamos en muchas instituciones. Por ejemplo, en Estados Unidos, todas las instituciones federales tienen un DEA, un desfibrilador rápido, y ahorita vamos a aprender a usarlo. Y el soporte vital avanzado y son los cuidados por posparo, esos ya se tienen que dar en terapia intensiva. Entonces, generalmente cuando estamos dentro de un hospital es mucho más fácil, hay carros de paro o hay DEAs muy, muy fácil de utilizar. Sin embargo, cuando estamos en un evento extrahospitalario, lo primero que tenemos que hacer cuando reconocemos que el paciente está en paro cardíaco es activar el sistema de emergencias, porque eso hace que sobre todo cuando son adultos, porque como en adultos la principal causa de paro cardiorrespiratorio es cardiovascular, necesitan tener el sistema de emergencia completo lo antes posible. Entonces, ustedes activan el sistema de emergencia, ya saben, tienen que localizar el lugar y si ustedes están como cabeza del equipo de reanimación, tienen que asignar a alguien. Oye, tú, la persona de camisa roja, ve y avisa al equipo de emergencia o haz una llamada al 911, o hay muchos, actualmente casi que todos los municipios tienen un sistema de emergencia que se puede activar por teléfono,
Es importante que si ustedes están en diferentes municipios, sepan si hay este tipo de sistemas de emergencia que se activan por teléfono, ¿no? De hecho, por ejemplo, Whisky Lucan tiene una aplicación donde tú nada más la aprietas y te localiza dónde estás y activa un sistema de emergencia. Entonces, cuando ustedes no tienen este tipo de sistemas, lo que pueden hacer es asignar a alguien, oye, tú el de playera negra, ve, consigue un teléfono, avisa que tenemos un paciente en paro cardíaco, lo ideal es decir, un niño, un adulto, una mujer embarazada, y localiza el lugar, di que estamos en tal y tal calle y regresas a avisarme. Esa es una parte muy importante del reconocimiento de la emergencia porque ustedes tienen que estar seguros de que ya se activó el sistema de emergencia. Y entonces una vez que lo activas, empezamos a dar RCP de calidad, vamos a la desfibrilación rápida y en cuanto lleguen los sistemas de emergencia básicos y avanzados, pues dejamos a ellos que trabajen para que lleguen al soporte vital avanzado que se da intrahospitalario. En pediatría tenemos un pequeño cambio. Cuando nosotros estamos hablando en un paciente, pues primero prevenimos el paro, como acuérdense que lo ideal es prevenir cualquiera de estos eventos. Y cuando nosotros tenemos un paro presenciado, que es cuando nosotros detectamos que el paciente está en paro cardíaco, lo primero que hacemos, a diferencia de los adultos, es dar RCP de alta calidad. Recordemos que en niños la causa más común de parada cardíaca son cuestiones respiratorias. Entonces, si nosotros damos compresiones y ventilaciones, muchas veces con eso revertimos el paro. Si después de dar un ciclo de RCP el paciente no mejora, se activa el sistema de emergencia y llega el sistema de emergencia y se dan los cuidados avanzados dentro de un hospital. Entonces, la única diferencia entre niños y adultos es que en niños primero damos RCP y luego activamos el sistema de emergencias, mientras que en adultos primero activamos el sistema de emergencias y luego damos el RCP. Es importante que lo primero que tenemos que hacer es identificar el riesgo de paro cardiovascular, porque si nosotros sabemos qué paciente tiene alto riesgo, actuamos precozmente y eso mejora significativamente el pronóstico del paciente. Y justamente el pensar que algún paciente puede tener un riesgo de paro cardiorrespiratorio, aplicar las medidas de prevención. Es común, por ejemplo, que nosotros pasemos visita y ves un niño con neumonía, ya lo ves cianótico, con oxígeno y no mejor dices, ese niño tiene alto riesgo de tener paro cardíaco porque tiene una neumonía que le está causando dificultad respiratoria excesiva que no mejora con oxígeno, ¿no? O lo que les decía, trabajo respiratorio exagerado o signos de agotamiento. Ves a los niños cansados por la polimnea en las neumonías, entonces esos pacientes tienen alto riesgo, ¿no? O pacientes que tienen frecuencias respiratorias muy altas, pacientes que están cianóticos, pacientes que tienen respiración superficial o ruidos respiratorios alterados como estridor o sibilancias audibles a distancia, esos pacientes tienen comprometida su función respiratoria. Si tienen taquicardia, bradicardia, si están mal perfundidos, pulsos débiles o datos de bajo gasto, pues esto nos habla de que hay falla circulatoria y estos pacientes tienen alto riesgo de parada o pacientes con disminución del estado de conciencia por alteración neurológica. Y lo vemos, tenemos pacientes en un accidente, por ejemplo, y vemos que el Glasgow va disminuyendo de forma rápida, una disminución acelerada del Glasgow y entonces estos pacientes tienen alto riesgo de paro cardíaco. Entonces, esos son los que debemos de actuar. Y este es el algoritmo de atención del soporte vital básico que se actualizó en 2015 y algo que es súper importante es que lo primero que tenemos que hacer es garantizar la seguridad del paciente y del reanimador. Obviamente, si este es un accidente de carretera, no se van a estar parando a media carretera exponiéndose ustedes y al paciente de que sufra algún accidente o algún atropellamiento cualquiera de ustedes, o por ejemplo, si esto pasa en una alberca, ¿no? Mover al paciente lejos de la alberca para poder dar la reanimación adecuada, ¿no? Mi compañera se está riendo porque alguna vez nos pasó que un paciente cayó en paro mientras que estábamos en Acapulco y todo el mundo no nos dejaba moverlo, estábamos reanimando justo a la orilla de la alberca y pues bueno, ahí casi todo el mundo se iba a caer sobre el paciente y a la alberca, iban a tirar a otro niño a la alberca, entonces siempre lo primero que tenemos que hacer es garantizar nuestra seguridad y la seguridad del paciente. Entonces, lo ideal es moverlo a un lugar seguro, si es, por ejemplo,
deslave o estas cosas, mover al paciente a un lugar seguro, siempre es buscar la estabilidad cervical, porque hasta ese momento no sabemos cómo está su columna cervical, y lo que les decía, siempre es importante señalizar el lugar. Si esto es un evento en la vía pública, siempre ver entre qué calle y qué calle están, o alguna referencia de alguna tienda grande, o algo que sea fácil para ubicar a los servicios de salud cuando nosotros activemos al sistema de emergencias. Lo primero que tenemos que hacer, y acuérdense que el primer paso es detectar que el paciente está en paro cardiorrespiratorio, es comprobar la conciencia. Y la verdad es que luego nos reímos porque como lo ponen en el video, ¿no? Parece muy actuado, pero la verdad es que lo que tenemos que hacer, primero tenemos que tomar de los hombros al paciente y lo estimulamos con suavidad y llamarlo si conocemos por su nombre y decir, no sé, Pedro, ¿estás bien? Que es lo que nos dice el sistema de reanimación básica, siempre evitando sacudidas bruscas, ¿no? O sea, como lo pasan en las novelas que pues, andan desnucando ahí. Una vez que confirmamos la seguridad de la escena, ya vimos que el estado de conciencia no responde, el paciente no responde, el estado de conciencia está perdido, porque siempre que el paciente está consciente, respira y late, ¿sale? Entonces, si el estado de conciencia está conservado, ya no hay más que hacer. Solo ver que el paciente siga respirando y que no tenga riesgo de que después caiga una parada cardíaca, pero si el estado de conciencia está alterado y el paciente no responde, entonces tenemos que evaluar la respiración. Y para evaluar la respiración utilizamos este acrónimo que es VES. Primero vemos, escuchamos y sentimos. ¿Qué tenemos que hacer dependiendo del tamaño del niño o el adulto? Tenemos que poner nuestra oreja cerca de la boca y de la nariz para escuchar que entre y salga el aire, pero al mismo tiempo tenemos que ver que el tórax se esté expandiendo y en muchos casos se pone la mano en el pecho para nosotros sentir si hay movimientos respiratorios. Entonces, vemos la respiración, escuchamos la respiración y sentimos la respiración. Entonces, si el paciente no está consciente, primero evaluamos la respiración por medio de este algoritmo. También lo que se puede hacer es ver que no respira o solo jadea. Cuando el paciente solo jadea, o sea, que tiene compromiso de la respiración, también se asume que el paciente no tiene respiración, ¿sale? Y esto se debe de hacer junto, en algunos casos, también se siente el pulso. Recordemos que siempre cuando un paciente está en paro, tenemos que buscar el pulso que sea en una arteria de gran calibre. Lo ideal es hacerlo por ejemplo, en la carótida, pero lo que te dicen las guías de forma muy especial es que la tienes que hacer de tu mismo lado, porque si tú te recargas sobre el cuello, puedes obstruir la vía aérea. En niños pequeños, sobre todo en lactantes, podemos utilizar la arteria braquial, que ese es otro de los sitios comunes donde podemos checar el pulso. Entonces, evaluamos la respiración y evaluamos el pulso. Eso es lo que sigue cuando un paciente está no consciente. Si el paciente no tiene respiración, lo que tenemos que hacer es posicionar la vía aérea. Lo que hacemos es que el paciente siempre debe estar en decúbito supino y hay dos maniobras que podemos hacer. La primera es una que se llama maniobra frente-mentón. Ponemos una mano en la frente y con esto hacemos hacia atrás la cabeza y el mentón lo subimos o puede ser lo que le llaman también en una posición de olfateo, ¿no? Como si el niño estuviera oliendo algo ahí, ¿no? Pero esta es la más común, que nosotros con la mano hacemos más hacia atrás la cabeza y elevamos el mentón. Esa es la maniobra frente-mentón. Sin embargo, en aquellos pacientes donde hay compromiso o sospechamos que hay compromiso cervical, lo que se tiene que hacer es una tracción mandibular y más o menos colocamos en esta posición que se llama posición de olfateo al paciente para mejorar o abrir la vía aérea. Si nosotros mantenemos el mentón pegado al pecho, se obstruye la vía aérea. Si nosotros extendemos de más el cuello, entonces también se obstruye la vía aérea. En los lactantes, acuérdense que pues, aquí estamos viendo pediatría, los lactantes, como el occipital es un poquito más prominente, solamente en ponerlo en una posición neutra, no de extensión, con eso es suficiente. Lo que les decía, ya que checamos la posición para evaluar la respiración, vamos a checar el pulso. El pulso, lo más común es que utilicemos
las arterias carótidas. Aquí en esta foto, por ejemplo, está haciendo el contralateral. Lo que te dicen las guías es que debe ser el ipsilateral para que no obstruyas la vía aérea. Y en los lactantes lo más común es que utilicemos la arteria braquial, y que es muy fácil encontrarla porque tú estás en la cabeza del paciente y entonces encontramos el pulso y lo checamos por 10 segundos. Suena tonto, pero lo ideal, si ustedes han visto videos de reanimación, es que debemos de contarlo inclusive en voz alta, porque si tenemos más reanimadores, todos deben de estar pendientes de lo que se está todos deben de saber lo que se está llevando a cabo. Y bueno, también en niños más grandes podemos utilizar las arterias ilíacas. Recordemos que siempre deben de ser arterias grandes. Un error que cometemos frecuentemente cuando estamos reanimando pacientes es buscarle el pulso radial, que es mucho más difícil de encontrar. Entonces, pulsos grandes, cuello, brazo o ingles, ¿sale? Si el niño está llorando o habla, pues consideramos que el paciente está respondiendo y entonces lo ponemos en una posición estable y, sin embargo, no pediremos ayuda sin abandonarlo, ¿no? Si el paciente está respirando, el estado de conciencia está normal y está respirando y hay pulso, entonces ese paciente lo dejamos en posición de recuperación y esperamos a que el paciente lleguen los servicios de salud, y porque este paciente, como ya tuvo un evento, amenazador, pues entonces nosotros tenemos que estar pendientes porque tiene riesgo de caída en parada cardíaca. Luego, si nada más hay un reanimador, entonces se pide ayuda. Lo que les decía, siempre hay que localizar a una persona y nosotros le damos la indicación específica. Entonces ya vimos lo de la comprobación del pulso y si estamos solamente un reanimador, alguien, pues, se le pide a alguien específico que pida ayuda, que localice el lugar y que regrese a avisarnos, ¿vale? En caso de que sean dos reanimadores, uno inicia RCP, en el caso de que el paciente no tenga pulso y no esté respirando, y el otro activa el sistema de emergencia, ¿sale? Y eso es bien importante. Una vez que nosotros comprobamos que el paciente está inconsciente, no respira y no hay pulso, o si nada más no respira aunque tenga pulso, lo primero que tenemos que hacer es dar ventilaciones de rescate. Y aunque parezca tonto, lo más importante en estas ventilaciones de rescate es que nosotros utilizamos las maniobras adecuadas y estemos pendientes de... Cuando pasa un paro cardiorrespiratorio, la verdad es que todos nos volvemos locos, pero lo ideal es que nosotros podamos llevar el control del estado, ¿sale? Lo primero que tenemos que hacer es mantener la vía aérea abierta, y esto ya lo habíamos visto con la posición de olfateo o con las maniobras de frente mentón o con la retracción de mandíbula. Tenemos que asegurar un buen sellado de labios. De hecho, muchos de los cursos de BCL incluye una mascarilla que ocluye adecuadamente nariz y boca de los pacientes, y con eso nos podemos dar una adecuada ventilación porque hace un buen sello con estos instrumentos que nos dan. Sin embargo, si tenemos que dar respiración de boca a boca, tenemos que hacer un adecuado sellado de los labios, idealmente con la boca del reanimador que cubra toda la boca del paciente. Algo que es bien importante para que nosotros digamos que esta es una ventilación de rescate efectiva, lo que tenemos que ver es que se expanda el tórax. Una vez que nosotros elevemos el tórax, quiere decir que estamos haciendo una adecuada presión y el oxígeno está llegando bien. Cuando el paciente es un lactante, es importante que tenemos que cubrir boca y nariz, ¿sale? Porque si nosotros cubrimos solamente la boca, el oxígeno que nosotros estemos dando va a salir por la nariz. En mayores de 1 año se cubrirá solamente la boca del paciente y es importante que tengamos que pinzar la nariz para evitar esta fuga de aire. Y la velocidad a la que se dan las ventilaciones de rescate es una ventilación cada 3 a 5 segundos. Y es por eso que dicen 1, 2, ventilo, 1, 2, ventilo. Esto nos da una velocidad de 12 a 20 respiraciones por minuto. Cuando nosotros estamos en un medio hospitalario o tenemos algún equipo médico, tenemos estas mascarillas, que estas mascarillas nos permiten brindar la ventilación de rescate a los pacientes. Es muy importante que nosotros hagamos el sellado correcto de la mascarilla, sino que a veces suflemos con el ambú, el aire puede fugarse y eso es lo que tenemos que evitar. Para hacer un adecuado sello, utilizamos una técnica que se llama 3C.
nosotros utilizamos 3 dedos para sostener la mascarilla fija a la cara. Algo que es bien importante y siempre pasa es que cuando ustedes hacen esto, los dedos están sobre la parte blanda del cuello. Lo que tienen que hacer es que estos 3 dedos deben ir sobre la parte ósea, sobre la mandíbula, para que ustedes no obstruyan la vía aérea. Y si es solo un reanimador, se utiliza una mano, vean cómo hace una forma de C sobre la mascarilla, y el 3, que son los 3 dedos, están sobre la rama de la mandíbula. Y si es un solo reanimador, se hace con una sola mano y con la otra mano se insufla el ambú. Si son 2 reanimadores, que la verdad es que esto es mucho mejor porque es un mucho mejor sello, generalmente aquí hay algo de fuga de aire, se hace esta maniobra bilateral. Los 3C se hacen de los 2 lados, mientras que el segundo reanimador está dando las ventilaciones. Es bien importante que nosotros veamos que la mascarilla es adecuada para el paciente. En adultos, pues es muy común porque la mascarilla de adultos es básicamente universal. Sin embargo, en niños hay diferentes tamaños de mascarilla y tenemos que ver cuál es la mascarilla que mejor le queda al paciente. Lo ideal es que la mascarilla no debe de rebasar el mentón y debe de quedar sobre el puente nasal sin ocluir los ojos. Cuando nosotros tenemos una mascarilla que está sobre los ojos, por ahí vamos a tener fuga de aire. Entonces, acuérdense, tiene que estar sobre el puente de la nariz y no debe de rebasar el mentón. Una vez que nosotros estamos dando las ventilaciones de rescate y el paciente no tiene latidos, o sea, no hay latidos, entonces tenemos que empezar las compresiones torácicas. Las compresiones torácicas, lo ideal es que deben de ser efectivas. Dicen los libros y dicen los cursos de reanimación que si ustedes dan compresiones torácicas efectivas, nosotros podemos mantener así el paciente por horas, hasta que llegue el sistema de emergencias. Digo, esperamos que no sea así, porque si ustedes han estado en un evento de reanimación van a ver que es suficientemente cansado. Lo importante de las compresiones cardíacas es que debemos de hacer una presión suficiente para deprimir 1/3 de la longitud que hay del esternón a la columna. O sea, nosotros tenemos que hacer una compresión de 1/3 del tórax, ¿sale? Y lo más importante es que después de dar la compresión tenemos que dejar que se libere la presión antes de la siguiente compresión, porque muchas veces pasa que ustedes están como maquinitas dándole compresiones, pero no dejamos que el tórax se respanda. Y recordemos que cuando el tórax se expande, el corazón se llena por presión negativa. Entonces, eso nos ayuda a que fortalezcamos la mejor perfusión del paciente. La frecuencia va a ser de 100 a 120 compresiones por minuto y cada 2 minutos tenemos que evaluar al paciente. Después de 2 minutos se detienen las compresiones, se detienen las ventilaciones, se checan pulsos y se checa a ver si hay esfuerzo respiratorio. Cuando tenemos pacientes mayores, como adultos, podemos dar las compresiones con el talón de la mano o con 2 manos. Lo que buscamos es lo que siempre les decimos es que hay que localizar la cicatriz umbilical y por arriba de la cicatriz umbilical podemos dar, localizamos, no es la cicatriz umbilical. Cuando nosotros tenemos el ángulo de Lewis, o sea, el ángulo external, por debajo del ángulo external es donde ponemos el talón de la mano y empezamos las compresiones. Puede ser con una mano, aunque lo ideal es poner las 2 manos. Algo que es súper importante es que el codo debe de estar extendido. Si ustedes recuerdan sus clases de física de la prepa, tenemos que lograr un vector que sea vertical. Si ustedes doblan los codos o doblan los hombros, la fuerza con la que estamos dando se divide en 2 vectores y la fuerza que le llega al paciente es menor. Es importante que cuando ustedes estén dando compresiones, recuerden que el vector debe ir directamente vertical sin doblar los brazos, ¿sale? Y entonces, lo que les decía, podemos ponerlo por debajo del ángulo de Lewis o por arriba, 2 centímetros por arriba de la apófisis gifoidea. Y si el paciente es mayor de 8 años, podemos utilizar las 2 manos con los dedos entrecruzados para ofrecer la presión, o si es menor de 8 años, pero mayor de 1 año, podemos usarlo solamente con una mano. Cuando los pacientes son lactantes o son neonatos,
cuando estamos hablando de un solo reanimador, lo que se hace es que se ponen los pulgares a esta misma altura, que hay quien dice que debe ser entre las dos tetillas, se ponen los 2 pulgares y con estos 2 pulgares se hace la presión. Lo ideal cuando hacemos esto es que nuestros dedos que están, que no son el pulgar, que están por atrás, sirvan de una tabla rígida, a manera de una tabla rígida, para que se puedan dar las compresiones de forma adecuada. Igual cuando están adultos, acuérdense que siempre deben dar las compresiones sobre una superficie rígida. La mayoría de los carros de paro tienen una tabla rígida, porque si ustedes los dan sobre un colchón, por ejemplo, no vamos a lograr que se dé una perfusión adecuada. Cuando tenemos 2 reanimadores, se pueden dar, se puede tener la base de la mano y también se pueden dar las compresiones con 2 dedos. La verdad es que también se me hace muy cansada, pero para mucha gente es más fácil dar esta compresión con los 2 dedos. ¿A qué ritmo tenemos que darla? Ya hemos dicho que el ritmo que habíamos quedado es este que está acá, que es de 100 a 120 compresiones por minuto. Y bueno, todos ustedes tienen un smartphone y entonces algunas de las canciones que llevan el ritmo que debemos llevar es, por ejemplo, la Marcha Imperial. Si ustedes escuchan la Marcha Imperial, a ese ritmo que va, es el ritmo que tenemos que dar las compresiones. O la canción de Saturday Night Live, también tiene las compresiones como van. Y pues si ustedes tienen ahí su Spotify, pueden buscar unas playlists que se llaman canciones para dar RCP. Y todas estas canciones que están ahí, que ustedes pueden ver ahí, la de Hanson, ¿no? Digo, no sé qué les toque por su edad. Hips Don't Lie de Shakira, por ejemplo. Todas estas llevan el ritmo que deben de llevar las compresiones. Entonces, más o menos quédense con una idea de este ritmo, para que cuando ustedes den las compresiones, las dan a ese ritmo, no tengan que estar contando, ¿sale? Eso es súper interesante. Les digo, unas listas de Spotify donde vienen el ritmo de las compresiones. Si después de 2 minutos ustedes están solos y ya activaron el sistema de respuesta a emergencias y no mejora el paciente, lo ideal es buscar un DEA. Lo que les digo, por ejemplo, en Estados Unidos en muchas escuelas hay DEA, en los aeropuertos, aquí en el aeropuerto hay DEAs, encontrarlos es un rollo, pero hay DEAs. En muchos hospitales, por ejemplo, donde yo trabajo el fin de semana en Ángeles de las Lomas, hay varios DEAs en ciertos sitios estratégicos, y lo único que hace el DEA es que analice el ritmo. Por sí solo, analiza el ritmo cardíaco y te dice si ese paciente es candidato o no candidato a una descarga. Entonces, detectas que el ritmo es desfibrilable o no. Vean cómo aquí tenemos un DEA pediátrico, aunque también se pueden utilizar los DEAs de adultos. Generalmente los DEAs de adultos traen parches para niños y se pueden utilizar de forma igual. Es importante que nosotros pongamos un parche en la cara anterior del tórax y un parche en la cara posterior del tórax. Generalmente está centrado entre las escápulas, el posterior, y entre las tetillas, el anterior, como lo vemos aquí. En pacientes que son adolescentes o adultos que tienen mucho vello, lo ideal es que no haya vello para que no interfiera en la lectura del ritmo cardíaco. Lo que se hace en esos casos es que se pone unas etiquetas como esta y se desprenden rápidamente para quitar todo el excedente de cabello, ¿no? Entonces, uno está dando las compresiones, en lo que si hay algún otro reanimador, pone los parches y entonces de repente el DEA te dice analizando ritmo. En ese momento que analiza el ritmo, dejas de dar compresiones y entonces el DEA te dice si ese ritmo es desfibrilable o no. Si el ritmo es desfibrilable, mañana vamos a ver cuáles son los ritmos desfibrilables, va a descargar automáticamente va a hacer una descarga y después de que pasa la descarga, uno tiene que seguir las compresiones. Acuérdense que cada vez que empezamos compresiones y ventilaciones, tenemos que evaluar cada 2 minutos. Una de las ventajas del DEA es que cada 2 minutos, él te dice, vamos a analizar ritmo, se analiza el ritmo, te dice ritmo desfibrilable o no. Si el ritmo no es desfibrilable, tenemos que seguir con las compresiones y las ventilaciones hasta seguir por 2 minutos. ¿Sale? Ahora vamos a ver si esto quiere correr, porque ustedes con su suerte. Entonces, esto es más o menos lo que tenemos que ir viendo para los pacientes que están ante una parada cardíaca. Entonces, este es un video donde nos lleva más o menos cómo es la reanimación y el uso de un DEA
pediátrico. Vean, este es un DEA pediátrico que acuérdense que reconoce los ritmos desfibrilables y cuando está indicado da una descarga. Entonces, cuando nosotros tenemos un DEA, lo primero que tenemos que hacer es descubrir el pecho del paciente. Vamos a hacer el ejemplo pediátrico, porque pues, obviamente esta es la clase de pediatría. Y lo que tenemos que hacer es descubrir el pecho y si está en un lugar mojado, por ejemplo en una alberca, lo importante es secar, ¿sale? Nosotros abrimos los parches y les digo que hay parches pediátricos, hay parches neonatales, hay parches de diferentes tipos. Generalmente los DEAs normales tienen pediátricos y de adultos, y inclusive ahí, como vemos en esta imagen, el parche del DEA te dice dónde debe de ir, y eso es bien importante, ¿sale? En adultos se debe de poner en el lado izquierdo y la posterior se pone interescapular. Primero se pega, luego se conecta y nosotros detenemos la reanimación cardiopulmonar para dejar que el DEA funcione. Entonces nosotros nos quitamos y entonces el DEA te puede, analiza el ritmo, checa los electrodos, te puede decir que si están bien colocados y te da un mensaje de que si este es un ritmo desfibrilable y proporciona una descarga. Una vez que pasó la descarga, nosotros debemos de completar los dos minutos de reanimación, seguimos con las compresiones y las ventilaciones, y a los 2 minutos volvemos a checar todo, ¿sale? Pero siempre deben de acordarse que cuando el paciente el DEA está registrando, no debemos de tocar al paciente. Lo que les decía que la activación del sistema de emergencias es una parte muy importante que a veces nosotros, les digo, en el calor del evento, pues, hay cosas que se nos van, sin embargo, tenemos que tener la cabeza fría para poder ser los reanimadores que están importantes, llevar adecuadamente la reanimación. Entonces, cuando nosotros hacemos una llamada de emergencias, siempre tenemos que informar que es un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Porque luego tenemos un accidente o algo pasó, entonces el equipo de emergencias, aunque ellos generalmente tienen un algoritmo de preguntas que los guían para que ustedes den la información adecuada, siempre tenemos que decir que es un paro cardiorrespiratorio, porque eso hace que se minimice el tiempo de espera. Tenemos que dar información de forma precisa, lo que les decía, idealmente si es un niño, si es una embarazada, si es uno, si son dos, si son tres, y localizar el lugar, ¿sale? Entonces, el lugar de la parada respiratoria, lo que les decía, dirección, localidad, calle, otras referencias, ¿no? Estamos aquí afuera de tal antro, porque se le pasaron las copas a mi compañero y pues se le paró el corazón, ¿no? El número desde donde realiza la llamada, eso es bien importante, sobre todo si es un teléfono celular, porque entonces el servicio de emergencias puede estar en comunicación con quien haya hecho la respuesta. ¿Cuál es la causa de la parada cardiorrespiratoria? Si fue un accidente, si fue una intoxicación, si es un niño que se ahogó, y si hay una víctima o más, ¿no? O también si fueron accidentes o sobre todo incendios, si se requieren algunos otros servicios de emergencia, la edad aproximadamente de las víctimas y si ya se está llevando o no se está llevando a cabo la reanimación. Recordemos que nuestro objetivo principal no solamente es dar compresiones y ver qué pasa, sino que sea una reanimación cardiopulmonar de alta calidad. ¿Qué nos referimos a esto? Esto tiene unas definiciones bien importantes y es un medidor de calidad en la reanimación. Es que tenemos que empezar las compresiones en los 10 segundos de que se identificó el paro cardiorrespiratorio. O sea, en cuanto nosotros vimos que el paciente entra en paro respiratorio, tenemos 10 minutos para nosotros poder empezar la reanimación cardiopulmonar. Tenemos que comprimir fuerte y rápido a la frecuencia que ya hemos visto y por eso les digo que recuerden las canciones, la de Fiebre de Sábado por la Noche o La Marcha Imperial, y con una profundidad de 1 a 3 de 1/3 del tórax. Tenemos que permitir la expansión del tórax por completo después de cada compresión y créanme que eso a veces es bien difícil porque uno va con el ritmo, pero es importante que dejen que se expanda el tórax. Tenemos que minimizar las interrupciones de las compresiones y realizar respiraciones eficaces. Acuérdense que logrando un adecuado sellado y viendo que siempre que el tórax se expanda, ese es nuestro mejor medidor de calidad, de que estamos dando respiraciones eficaces.
Y la otra es evitar una ventilación excesiva. Muchas veces tampoco se lleva bien el ritmo de la ventilación, por eso es importante estar contando y en voz alta, sobre todo cuando son varios reanimadores, por si vas muy rápido, el que está llevando la reanimación, tu respiración va muy rápida, tu respiración va muy lenta. Entonces, 1, 2, 3, ventilo, perdón, 1, 2, ventilo, 1, 2, ventilo. Bueno, vamos a ver otro pequeño video. ¿Cómo debemos de hacer la revisión de los durante la revisión? Y bueno, ahí está el doctor, le avisan que hay un paciente, obviamente pues no sale volando, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver si responde o no responde y si está respirando o no está respirando. Si no está respirando, entonces activas, ahí está checando, lo está estimulando, no está respondiendo, no está respirando, se activa el sistema de emergencia intrahospitalaria y entonces empieza a checar el pulso. Acuérdense que el sitio de checar el pulso en lactantes es en el pulso braquial. No tiene pulso, entonces empieza con las compresiones. Acuérdense que actualmente ese es el orden. Vean cómo utiliza los dos dedos de la mano y aquí lo único que faltaría es la tabla posterior porque vean cómo el tórax hace la forma de la cama, ¿no? Entonces esa es la reanimación a 2 manos, ya habíamos visto la reanimación a 1 mano y acuérdense lo que habíamos dicho, que se tiene que comprimir 1/3 de la profundidad del tórax a una velocidad de 100 o más latidos por minutos y nosotros tenemos que dar una relación de 15 compresiones por 2 respiraciones cuando son 2 reanimadores. Entonces vean, cuando son 2 reanimadores, vean cómo está dando ahí las compresiones, ¿no? Da 15, 1, 2, 1, 2, ventilo, 1, 2 y siguen las compresiones y así hasta completar los 2 minutos. Y ahí no vemos bien cómo está agarrando la mascarilla, pero vean la velocidad de respiración, ¿no? Y entonces lo ideal es que ustedes cuenten en voz alta para que todo el equipo de salud vayamos al mismo ritmo. ¿Sale? 1, 2, ventilo, 1, 2, ventilo. Entonces, este es uno de los tips que tenemos. Cuando nosotros tenemos una máscara solo de adultos, lo que se hace es que se voltea la máscara y vean, esos son los dispositivos que nos dan cuando hacemos un curso de BSLS, donde nosotros insuflamos para dar adecuada ventilación. Vean cómo está utilizando la técnica de los 3C, vean cómo el C está agarrando la mascarilla y los 3 dedos están en la mandíbula. ¿Vale? Bueno, ¿qué tenemos que hacer ante una de las urgencias que tenemos que ver y que está dentro del reanimación básica es cuando tenemos un paciente con obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño? Cuando nosotros debemos sospechar una obstrucción de cuerpo extraño cuando un niño esté comiendo o jugando con objetos pequeños y empiece con un episodio de tos o dificultad respiratoria de inicio brusco, ¿sale? Generalmente vemos que el niño está comiendo, que está jugando con canicas y de repente empieza con tos. Muchas veces el niño no hace la seña universal de ahogamiento, que es llevarse las manos al cuello. Los niños más grandes a veces sí, ¿sale? Entonces tenemos que ver la gravedad del episodio. Primero, lo que nos va a ayudar a ver si el paciente está totalmente obstruido o no es si tiene una tos eficaz o si no está tosiendo. Si el paciente está tosiendo adecuadamente, nosotros lo que tenemos que hacer es animar al niño a toser. Sigue tosiendo, no tenemos que intervenir, no tenemos que movilizar el cuerpo extraño, porque si el niño está tosiendo, tiene una tos eficaz, que es una tos fuerte, o que está llorando bien, o que el habla está normal, eso quiere decir que no hay una obstrucción real de la vía aérea y tenemos que esperar a que él, por medio de la tos, expulse el cuerpo extraño.
Sin embargo, si la tos es ineficaz, que son pacientes donde no se emite el sonido, nada más se oye, vemos que como que están hablando pero no se escucha, hay tos débil o ausente, no puede respirar, está cianótico o el paciente empieza a perder el estado de conciencia, entonces ahí sí tenemos que solicitar ayuda y empezar a hacer maniobras. Si el paciente está consciente y tiene tos inefectiva, lo que habíamos dicho, entonces lo que tenemos que hacer es dar 5 golpes en la espalda cuando el niño es un lactante. Generalmente nosotros sentados utilizamos nuestro muslo como base y entonces inclinamos al paciente boca abajo y damos 5 golpes en la espalda. Si el paciente no logra expulsar el cuerpo extraño, entonces le damos la vuelta y empezamos a dar compresiones torácicas. 5 de un lado, 5 del otro, hasta que el paciente expulse el cuerpo extraño. En los pacientes adolescentes o niños más grandes, escolares o adolescentes, ya podemos hacer la maniobra de Heimlich. Se ponen el pulgar en el ombligo, la mano por arriba del pulgar y entonces se hace una fuerte compresión hacia adentro y hacia arriba y con eso el paciente, no sé, alguno de ustedes les han hecho una maniobra de Heimlich, aunque sea por practicar, la verdad es que la fuerza que se hace es una fuerza muy importante para expulsar el cuerpo extraño. Al acabar de las maniobras, tenemos que reevaluar al paciente para ver si continúa con el estado de conciencia conservado. Si el paciente continúa consciente, tenemos que seguir los golpes espalda-pecho, como habíamos visto, y podemos pedir ayuda si con un ciclo de 5 y 5 no mejora el paciente, pedimos ayuda, ¿sale? Pero lo ideal es que mientras que el paciente esté consciente, seguimos con estas maniobras cuando es lactante y la maniobra de Heimlich cuando es escolar o adolescente. Si lo que estaba obstruyendo es expulsado o el paciente tiene tos efectiva, se vigila al paciente para ver que no vuelva a recaer. Pero si el paciente está inconsciente, lo que tenemos que hacer es colocarlo sobre una superficie dura y plana, solicitamos ayuda, obviamente nunca dejamos a los pacientes solos y administramos 5 ventilaciones de rescate eficaces, que ya las vimos, y si no se consigue nunca iniciar una ventilación eficaz, quiere decir que el paciente tiene una obstrucción de la vía aérea y que eso le va a condicionar un paro respiratorio y posteriormente un paro cardiorrespiratorio. Entonces, si el paciente, ustedes ventilan y no pasa el aire, tenemos que empezar con compresiones torácicas, luego, aunque no comprobemos el pulso. Y eso es básicamente de lo que se trata la reanimación cardiopulmonar básica. Vean cómo en el 45% de las reanimaciones cardiopulmonar, de los paros cardiorrespiratorios con reanimación cardiopulmonar, se consigue recuperar la circulación, o sea, casi el 50%. Solo el 25% de los que ocurren en el hospital y el 10% de las extrahospitalarias sobreviven. Por eso, parte de lo que ustedes tienen que hacer es conocerlo bien y poder iniciar la reanimación lo antes posible. El mejor pronóstico lo llevan aquellos pacientes mayores de 1 año, con fibrilación ventricular como ritmo inicial y que recibieron menos de 20 minutos de RCP y se reactivó la ventilación y la circulación. En cuanto a la ética de la reanimación cardiopulmonar, cualquiera debe de iniciar la RCP. De hecho, aunque no estén entrenados, todos han visto películas, hay muchos cursos, hay muchos videos que se pueden, para que ustedes sepan dar una RCP efectiva. La RCP básica se debe dar hasta que llegue la atención especializada. Yo lo que les decía, si ustedes tienen un paciente y están dando una buena RCP, pueden mantener a ese paciente con ventilación y circulación hasta que lleguen todos los servicios de emergencia. Y lo ideal, cuando se trata de un niño, es que los padres presencien la reanimación. Eso se ha visto que ha tenido mejor impacto sobre los padres, inclusive cuando el paciente fallece, si los padres están presentes y han visto todo lo que se ha hecho en el paciente en paro cardíaco, ellos tienen menos sentimiento de culpa o menos enojo contra el personal de salud, ¿no? Entonces, es algo que se ha modificado y eso es importante. No sé si tengan alguna pregunta, perdón por todas las interrupciones, en serio, lo siento, estoy súper apenado, pero bueno, no, por cosas técnicas. No sé si tengan alguna pregunta sobre la presentación. Sí, doctor. En pacientes preescolares, bueno, nos había mencionado que de lactantes era la técnica con los dedos, las compresiones, y para pacientes mayores de 8 años era ya con el talón de la palma. Ajá. Entre preescolares, ¿qué técnica se utiliza?
Entre preescolares puedes utilizar la verdad es que es la que tú tengas más confianza. Generalmente en preescolares ya lo utilizamos el talón de la mano porque ya no te da chance de alcanzar la espada del niño para que tus dedos sean la base y tú puedas hacerlo con pulgares. Y si tú lo haces con 2 pulgares, ya también no es adecuado porque no logras hacer una suficiente presión. Entonces, generalmente cuando ya son preescolares, también puedes utilizar la palma, la base de la mano. Gracias, doctor. Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, ya todos se durmieron. Están cansados. Bueno, entonces si no hay otra pregunta, nos vemos mañana. Prometo, les digo, espero estar a las 7:30 porque tengo guardia hoy en la noche, pero y trataré de tener todo listo. No sé, en serio no sé qué pasó hoy, porque se trabó todo, pero aturdí como 4 computadoras. Espero mañana no tardemos tanto. Muchas gracias y nos vemos mañana.